Bueno, mis amados en el Señor, le damos gracias a Dios porque nos permite estar este día del Señor en comunión y en torno a su santa y maravillosa palabra. Vamos a comenzar con una oración, este estudio bíblico, para que el Señor nos guíe en todo lo que hoy día veremos a través de las Escrituras y a través también de esta fe histórica que tiene tanta riqueza y que tiene tanto que entregarnos aún en nuestros días. Oremos. Amado Padre Celestial, le damos gracias porque junto a nuestros hermanos podemos estar aquí en torno a tu santa y maravillosa palabra. Estamos estudiando este tema tan precioso y tan importante como lo es responder esta pregunta: ¿qué es la teología reformada? Hemos visto, Señor, la riqueza de este conocimiento a lo largo de 24 clases y hoy, Señor, en esta clase número 25 seguiremos abordando estos temas tan importantes como lo es también la expiación limitada. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder abordar todos estos temas bajo la dirección de tu Espíritu Santo, reconociendo, Señor, que usted es el único que puede iluminarnos para poder comprender lo que tú ya has revelado a través de esta palabra de Dios, a través de estos 66 libros llamados la Biblia. Ayúdanos, Señor, a poder aclarar nuestras dudas, a poder afirmar nuestro conocimiento, a poder, Señor, avanzar también en esto que necesitamos manejar con tanta claridad, con tanta confianza, Señor, porque sabemos que la seguridad que nos da esta salvación es muy grande, muy inmensa para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén y amén. Bueno, amados en el Señor, en esta clase número 25 veremos la tercera de las doctrinas de la gracia. La tercera, que es la expiación limitada. La expiación limitada. Recuerde que estamos viendo todo esto desde los cánones de Dort, el último de las tres formas de unidad. Y dice en esta primera parte, bueno, vamos a hacer un pequeño recuento. ¿Cuál es la primera de las doctrinas de la gracia? La depravación total. ¿Qué significa depravación total? Que el hombre está completamente en pecado desde la raíz. De la caída de Adán. Exacto. Desde la caída de Adán. Desde la caída de Adán, el pecado del hombre lo afectó desde su raíz. ¿Y afectó solo a Adán? A toda su descendencia. Eso es, cierto, lo que se conoce como la depravación total. ¿Algún texto bíblico que podamos afirmar la depravación total? Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. ¿Dónde está ese texto? Romanos, capítulo 3, versículo 10 en adelante. También, cierto, lo hemos dicho, está en el libro de los Salmos, capítulo 53. Y también en el Salmo 14, si no me equivoco, que está repetido ese salmo. Luego de la depravación total tenemos la elección incondicional. ¿Qué significa elección incondicional? El Señor escoge desde su voluntad y no por lo que nosotros hagamos, sino por su voluntad. Exacto, por su voluntad, por su amor. ¿Y esto cuándo ocurrió esta elección? Antes de la fundación. Desde la eternidad, ¿cierto? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Este número de personas elegidas puede aumentar o disminuir? No. ¿Por qué no? Ya está determinado. Exacto. Está decretado. Es lo que se conoce como los decretos de Dios. Dios ha decretado quiénes han de ser salvos y quiénes no han de ser salvos. ¿Qué pasa con los que se pierden? ¿Por qué se pierden? Según la elección incondicional, ¿por qué se pierden? Porque ellos rechazaron a Dios y además que el Exacto. Señor no lo escogió. Exacto, el Señor no lo escogió y también ellos en su responsabilidad rechazan el Evangelio. Aparte de que no fueron escogidos por Dios, Dios no les da misericordia.
Dios no les da en el sentido salvífico, ¿cierto? Dios no les da gracia. Dios no les da regeneración. Y eso debemos así decirlo, porque a uno les da y a otros no. ¿Y por qué eso no sería algo injusto? ¿Por qué no sería algo injusto que el Señor le dé a algunos y a otros no? Porque Él es el dueño, digamos, el que coge. Exacto. Él es justo y entonces Exacto. Entonces, ¿está obligado a hacer justicia? ¿Pero está obligado a hacer misericordia? No, porque la misericordia es un don de Dios, es un regalo que proviene de Él. Por eso la salvación es por gracia y solo por gracia. Y Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia y se compadece de quien Él quiera compadecerse. Estas grandes verdades van componiendo lo que es la elección incondicional. Para Dios elegir a las personas, a estos escogidos, a aquellos que serían salvos, a ver, vamos mejor a un texto. Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Capítulo 1. Versículo 1 dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas a ustedes. ¿Qué significa elegidos según el previo conocimiento de Dios? O les voy a poner aquí una pregunta. ¿Sugiere este texto que Dios miró el futuro para elegir a quienes han de ser salvos? No. ¿Por qué no sugeriría eso? Recuerdo que se nombraba la palabra presciencia. ¿Sí? Se refería de que él ya tenía. Y eso uno lo podría complementar para arrojar luz sobre este texto y así no especular. Uno puede arrojar luz con lo que la palabra del Señor nos dice, que el Señor en Romanos capítulo 8 dice: a los que antes conoció, a estos también predestinó. ¿Por qué los conoció de antes? Porque Él desde antes lo eligió. Y podemos utilizar también Romanos 9, donde dice: no de acuerdo a las obras que ellos habían hecho, sino para que el propósito de la elección sea de Dios y no por la elección humana. Entonces podríamos ir combinando Romanos 8, Romanos 9, arrojamos luz acá y entendemos que este previo conocimiento se trata de que Dios desde antes ya había decretado salvar a estas personas. Y en ninguna manera aquí está suponiendo de que Él vio el futuro para ver quién podía creer en Él o quién podía hacer el esfuerzo de portarse bien y así el Señor elegirlo. Eso es una herejía, eso es totalmente falso. ¿Algún texto bíblico que pueda apoyar la doctrina de la elección incondicional, aparte de los mencionados? Que alguien pueda decir un texto que apoye la elección incondicional. Efesios 1:4. Perfecto. Léalo, por favor. Dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, versículo 5, para la adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces aquí es claro lo que la palabra del Señor aquí tiene que decir, ¿no? De que el Señor escogió desde antes la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad, es decir, lo que Él utiliza para elegir a las personas es su amor y obviamente su voluntad, no alguna cosa que Él haya previsto antes en estas personas, sino solamente por su amor y su misericordia. Entonces, entendiendo estas dos primeras partes de la doctrina de la gracia, avancemos a la tercera parte, que son la expiación limitada.
Cristian, ¿Sí? había un texto que nos había dicho, que también esto confirma más con respecto a la pregunta anterior. En Romanos capítulo 9, verso 9, verso 10, dice, y no solo de esto, sino... el verso 11 dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, ni habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito sea de Dios conforme a su elección, permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama. Entonces, ese texto de Romanos 9, 11 y 12 arroja luz sobre 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, entendiendo que esa presencia es que Dios ha decretado la salvación de las personas, sin considerar el futuro de estas personas, sino solamente, como podíamos ver en Efesios 1:4, en amor, por el puro efecto de su voluntad. Bueno, amados, ahora vamos a ir, después de hacer esta pequeña introducción, recordatorio de la doctrina de la gracia, vamos a ir a la tercera de las doctrinas de la gracia, y el segundo punto principal de lo que son los cánones de Dort. Recuerden que estamos viendo la doctrina de la gracia desde los cánones de Dort. Dice la primera parte de este segundo punto, tercero de la doctrina de la gracia, dice la muerte de Cristo y la redención humana a través de ella. Artículo 1. El castigo que la justicia de Dios requiere. Dios no solo es extremadamente misericordioso, sino que también es extremadamente justo. Esta justicia requiere, tal como Dios lo ha revelado en su palabra, que los pecados que hemos cometido contra su infinita majestad sean castigados con castigos temporales y eternos del alma y cuerpo. No podemos escapar de estos castigos a menos que se satisfaga la justicia de Dios. Entonces, ¿por qué es necesaria la expiación? ¿Por qué es necesaria la expiación? ¿Por qué sería necesaria la expiación? Para ser reconciliados con Dios. Para ser reconciliados con Dios, porque ahí hay algo que pagar. Hay una ira que satisfacer. Entonces, si nosotros entendemos que hay una ira que satisfacer ahí, es claro entender que hay una justicia de Dios que se debe complacer. No es que el Señor diga, yo voy a salvar a estas personas porque las amo, las voy a salvar solamente porque yo quiero hacerlo nomás, pero las perdono. O para colocarlo como un ejemplo más práctico, no es como si se dijera, yo, no sé, se tuviera en un juicio, por ejemplo. Y en ese juicio, el juez dijera a un delincuente, a un imputado, le dijera, te perdono. ¿Qué pasaría ahí? ¿Sería algo justo? Si un juez le está diciendo a un delincuente, yo te perdono, vaya para su casa y su deuda está pagada porque yo lo quiero perdonar, ¿eso sería justo? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué con Dios lo que hace Dios es justo? ¿Cuál es la diferencia? Es que Él pagó la deuda en su totalidad. Entonces, el ser humano, el hombre, y cuando hablo de hombre estoy hablando de humanidad, el hombre tiene una deuda. Y esta deuda es impagable. Impagable. Por Él. ¿Por qué decimos por Él? Porque nosotros como seres humanos no podemos pagar esta deuda. Y esta deuda, ¿qué es lo que produce delante de Dios? La ira, juicio, castigo. Entonces, para avanzar, ¿y por qué es necesaria la expiación? Porque para que este hombre sea redimido, para que este hombre pecador sea redimido, se necesita de una expiación. Y cuando hablamos de expiar, estamos hablando de alguien que tiene que aplacar esa ira.
de alguien que tiene que de alguna forma terminar con esto, con este juicio, con este castigo. Para esto se necesita un sustituto. Y ese sustituto, ¿qué es lo que debe ser? Debe ser un hombre. Debe ser un hombre. Pero aquí está la pregunta, ¿puede ser cualquier hombre? Tiene que ser Dios. Porque esa deuda es impagable. Entonces ahí es donde vamos ya articulando lo que es esta expiación. Y miren lo que dice este artículo 1 con respecto a lo que estamos viendo acá. Dice, Dios no solo es extremadamente misericordioso, sino que también es extremadamente justo. No es que por un lado tenemos el amor de Dios y por el otro lado tenemos la justicia. Dios cuando ejecuta su voluntad, la ejecuta utilizando tanto su amor y su justicia. Él no puede decir yo tengo amor nomás y la justicia la dejo de lado, no. Para que Dios aplique su misericordia tiene que aplicar también su justicia y por eso se necesita de la expiación. Y que esta expiación sea hecha por un sustituto. Artículo 2. La satisfacción efectuada por Cristo. Pero dado que nosotros mismos no podemos llevar a cabo esta satisfacción, ni librarnos de la ira de Dios, en su ilimitada gracia, Dios nos ha dado como garantía a su Hijo único, que en la cruz fue hecho pecado y maldición a nuestro favor y en nuestro lugar, a fin de obrar satisfacción por nosotros. Entonces, esta expiación debe ser por un sustituto, por alguien que sea hombre, pero también debe ser Dios. ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, debemos decir que la gracia de Dios es ilimitada. Si Él quisiera por medio de Cristo salvar a toda la humanidad, ¿Él puede hacerlo? Él pudiera salvar a toda la humanidad con ese sacrificio, con ese solo sacrificio. ¿Podría salvar a todos los seres humanos si Él quisiera? Sí. ¿Pero es lo que la palabra de Dios dice que Él quiere? No. Porque si seguimos Romanos 9, en los últimos capítulos nos va a mostrar que van a haber personas que reciben gracia y otros reciben ira. El que recibe gracia, para recibir esa gracia, debe alguien ofrecer una sustitución por él, para cumplir la justicia. Artículo 3, el valor infinito de la muerte de Cristo. La muerte del Hijo de Dios es el único y completo sacrificio y satisfacción por los pecados. Su muerte tiene un valor y méritos infinitos, más que suficientes para expiar los pecados de todo el mundo, es lo que decíamos. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Y al ser el Hijo de Dios hecho hombre, su valor es infinito. Y por eso decimos, su amor es capaz de expiar a todo el mundo si Él quisiera, sí. Pero la expiación es limitada, porque Dios no envió a su Hijo para redimir a toda la humanidad, sino solo para redimir a sus escogidos, a quienes el Padre había elegido desde antes de la fundación del mundo. Artículo 4 de los cánones de Dort dice, razones para este valor infinito. El valor y los méritos tan grandes de su muerte se deben a que la persona que sufrió es, como era necesaria para poder ser nuestro Salvador, no solo un ser humano, verdadero y perfectamente santo, sino que también el Hijo único de Dios, quien posee una misma y eterna e infinita esencia con el Padre y el Espíritu Santo. Es aquí donde nosotros empezamos a distanciarnos de herejías, por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Por qué un testigo de Jehová, bajo su creencia, no puede recibir la expiación? ¿Por qué un testigo de Jehová todavía permanece en sus pecados? ¿Alguien tiene alguna noción de eso? ¿Por qué alguien siendo testigo de Jehová no puede ser salvo aunque diga creer en Jesucristo? Porque Ellos niegan al Espíritu Santo. Aquí parece que Niegan la deidad de Cristo, porque estamos hablando de la expiación de este sustituto.
Entendamos que ellos niegan la divinidad de Cristo y lo reducen a una deidad inferior. Si ellos reducen a Cristo a una deidad inferior, eso quiere decir que la expiación no es infinita, sino que esta expiación, este valor, esta pureza, esta purificación tiene sus límites. ¿Me entienden? No en el sentido de limitada, porque entendamos, limitada es porque se extiende solo a los escogidos. Pero el sentido de límite de los testigos de Jehová es que Cristo, al ser una deidad inferior, no es eterno. Y los pecados, esta deuda impagable del hombre es eterna, es una traición cósmica, es una traición en contra del Dios Santo. Y para pagar una deuda infinita, ¿cómo podemos pagar una deuda infinita? ¿Cómo se puede pagar una deuda infinita? Debe haber algo de valor similar. De un valor similar, exactamente, de un valor igual, similar. Entonces, si nuestra deuda es infinita, para que sea expiada, debe ser expiada por un valor infinito, por un valor correspondiente a esta deuda. Entonces un testigo de Jehová no puede ser salvo, y no puede ser nunca salvo porque incluso no solo los testigos de Jehová, sino todos los que quitan la deidad de Jesucristo. Todos aquellos que quitan esta deidad de Jesucristo están colocando a este sustituto como alguien inferior y no como alguien infinito, como alguien limitado, como la primera creación de Dios, como alguien que tiene límites. Entonces, alguien que tiene límites no puede pagar esa deuda, no puede pagarlo. Pero Cristo, al ser verdadero Dios, ¿él puede pagar la hora? Sí, porque si el Padre es eterno, el Hijo también es eterno. Si el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. Porque pertenecen a la misma esencia. Es un Dios trino. Entonces todo aquel que no cree en la Trinidad no puede ser salvo. La Trinidad es una realidad fundamental dentro de lo que es el Evangelio. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? ¿Proseguimos? Recuerden, vaya anotando, si les quedan algunas preguntas, algo, vaya anotando. Artículo 5. El mandato de proclamar el Evangelio es a todo el mundo. A todo el mundo. Además, el Evangelio promete que todo el que cree en Cristo crucificado no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Esta promesa, junto con el mandamiento de arrepentirnos y creer, debe ser anunciada y declarada sin diferenciación o discriminación a todas las naciones y pueblos a quienes Dios en su buena voluntad envía el Evangelio. Entonces, como reformados o como los que creemos en estas doctrinas de la gracia, ¿podemos negar la oferta universal del Evangelio? ¿Sí? Sería lícito, digo, yo creo en la expiación limitada porque Cristo murió solo por los escogidos. Y si murió solo por los escogidos, no debo predicar a todas las personas. ¿Eso estaría bien o mal? Está mal. A todas las naciones. Entonces, es sin discriminación. Nosotros somos reformados, creemos en la expiación limitada, pero creer en la expiación limitada no significa que no creemos en la oferta universal del Evangelio. No, y nosotros tampoco tenemos ese conocimiento de saber en estar por llegar a decir. Exacto. Por eso, Cristo dejó esto encerrado en una oferta universal. Pero ¿quiénes reciben expiación? Los escogidos. ¿Y cuál es la particularidad de los escogidos? ¿Qué diferencia un escogido de un no escogido? Es que uno cree y se arrepiente y el otro no cree y no se arrepiente. Entonces eso marca una diferencia. La oferta es universal. Pero ¿sobre quién es efectiva esa expiación?
sobre los escogidos. Sobre los escogidos. Pero la expiación limitada de ninguna manera niega la oferta universal del Evangelio, sino que la confirma, pero a la vez deja en claro que todos aquellos que reciben este Evangelio son los que también reciben esta expiación. Artículo 6. Incredulidad, una responsabilidad humana. No obstante el hecho de que muchos son llamados por el Evangelio, no se arrepienten ni creen en Cristo, sino que perecen en incredulidad, no se debe a que el sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz sea deficiente o insuficiente, sino por la propia culpa de ellos. Entonces, ¿el sacrificio de Cristo es insuficiente? Cuando hablamos de la expiación limitada, ¿estamos diciendo que el sacrificio de Cristo es insuficiente, es incapaz de salvar a todo el mundo? En ninguna manera. Estamos diciendo que si la expiación es limitada, que es solo a los escogidos, es porque Dios lo ha decretado así. No es porque Cristo con su sangre no tenga la capacidad de redimir a los que han sido elegidos. No es eso. Sino que es limitada porque quien la limitó fue Dios. Como lo he dicho, si Cristo quisiera salvar a todos los seres humanos que han nacido en esta tierra, ¿Él puede hacerlo con el sacrificio de Cristo? Si Él quiere, sí. Pero Él no quiere eso. Él quiso y decretó salvar solamente a lo que el Señor Jesucristo dijo en aquella oración de Juan 17, que el Padre le había dado a Cristo, a sus elegidos, y de los que a Él le dio, Él no perdió ninguno. Sigamos avanzando. Artículo 7. La fe es un don de Dios. Pero todos los que genuinamente creen y son liberados y salvados por la muerte de Cristo de sus pecados y de la destrucción, reciben este favor solo por la gracia de Dios. Gracia que Dios no debe a nadie, dada a ellos en Cristo desde la eternidad. La gracia de Dios, como lo he dicho, no es un merecimiento. La gracia de Dios no es un merecimiento. No está el informador por ahí, ¿cierto? La gracia de Dios no es un merecimiento, hermanos. ¿Dios le debe a alguien gracia? No, porque la gracia es un regalo. No decimos que las personas merecen regalos. El regalo es una disposición que Dios tiene hacia los que Él quiere. Pero si Él está obligado a dar justicia porque es su naturaleza, porque Dios debe castigar al impío. Muchas gracias. ¿Por qué Dios debe castigar al impío? Porque el impío merece el castigo, porque ha transgredido la orden del Dios soberano, ha transgredido lo que Dios ha decretado que este hombre debe hacer. Entonces, en primer lugar, para que una persona sea salva y esta expiación pueda llegar a ellos, ¿qué es lo que esta persona debe tener y poseer? Y fe, exactamente. Fe salvadora y arrepentimiento para vida. Entonces, estas dos cosas son la condición necesaria para poder entrar a la gracia de Dios. Y esta fe ¿es algo que posee el ser humano o es algo que proviene de Dios? Es un don de Dios. Recuerden lo que dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Qué es lo que significa la palabra don? Regalo. Entonces esta fe por la cual las personas pueden hacer efectiva esta expiación es una fe que también es un regalo de Dios. Si una persona es salva solo por el favor gratuito de Dios.
solo por gracia. Nadie merece gracia. Lo que todos merecemos es la ira y el castigo de Dios. Ninguno de nosotros merece la gracia, porque merecemos ese juicio. ¿Y quién pagó ese juicio? Jesucristo. Y eso es lo que dice el artículo 8, la eficacia salvadora de la muerte de Cristo. Porque el plan totalmente gratuito y la voluntad e intención llenas de gracia de Dios Padre eran que la eficacia vivificante y salvadora de la costosa muerte de su Hijo funcionara en todos los elegidos, para que Dios concediese solo a ellos la fe justificadora, guiándolos sin falta hasta la salvación. En palabras simples, la voluntad de Dios fue que Cristo, por medio de su sangre en la cruz, por la que confirmó el nuevo pacto, redimiese eficazmente de todo pueblo, tribu, nación y lengua a todos aquellos, y solo aquellos que fueron escogidos desde la eternidad para salvación y dados a Él por el Padre. Que Cristo les concediese fe, tal cual, al igual que otras gracias salvadoras del Espíritu, Él compró para ellos con su muerte. También fue la voluntad de Dios que Cristo los limpie con su sangre de todos sus pecados, tanto el original como los actuales, sean que los haya cometido antes o después de haber venido a la fe, que los preservase fielmente hasta el final mismo, y que finalmente los presente a sí mismo como un pueblo glorioso, sin mancha y arruga. Entonces la eficacia salvadora que tiene esta sangre de Cristo es una eficacia totalmente perfecta. Es una eficacia pero certera. Dios envió a su único Hijo para salvar por medio de la fe a sus elegidos. ¿Y puede alguno de sus elegidos no ser salvo? No. Porque la muerte en expiación de Cristo es tan eficaz, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz compró fe y compró, obviamente, la gracia, para que el hombre pecador, con total eficacia, fuera salvo. ¿Se fijan? La cruz es tan potente, lo que el Señor hizo en esta cruz. Es tan fuerte que este hombre pecador es totalmente salvo por esa eficacia, porque el Señor le provee de todo lo que esta persona necesita. Primero, de fe, que es un don de Dios. Y para que por medio de la fe tenga entrada a esta limpieza y purificación que este hombre debe tener. Por eso decimos que la regeneración precede a la fe. ¿Por qué la regeneración precede a la fe? ¿O está antes de la fe? Porque una persona tiene que ser regenerada antes que tenga fe. Perfecto. Porque si una persona no tiene un corazón nuevo, no puede tener fe. Su fe es una fe pecaminosa. Entonces no es que una persona tenga fe y ahí sea regenerada y transformada. No. Primero la persona es regenerada y inmediatamente esta persona tiene fe. Porque ha sido cambiado su corazón, ha nacido de nuevo. Y si ha nacido de nuevo, ahora posee fe y por medio de la fe recibe gratuitamente la gracia de Dios. La fe es esa mano que recibe ese pan. La fe es esa mano que recibe el regalo de Dios. Pero un hombre muerto en su delito y pecado ni siquiera tiene una mano para recibirlo. Dios le capacita con esa vida para que esta persona pueda ejercer esa fe, ese arrepentimiento y venga la salvación. Y esa persona sea totalmente salva, tanto de sus pecados pasados, presentes y futuros. Tal que ahora el Padre lo mire a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Porque por la fe entramos a la gracia. Y al entrar a la gracia de Dios, entramos a lo que Cristo hizo. Entonces ahora cuando el Padre nos mira a través de ¿quién? Nos mira a través de Jesucristo. Esa es la doctrina de la doble imputación.
A nosotros fueron imputados cargos de pecado. ¿Y por qué cargos de pecado? Porque somos pecadores. Le hemos fallado al Señor. Hay una depravación total en nosotros. Pero el Padre le ha placido imputar su justicia sobre nosotros. Y todos nuestros pecados han sido cargados ¿en quién? En Jesucristo. Y Él ha pagado con esa deuda. Y al pagar esa deuda, Él consigue esa salvación eterna para sus elegidos. Por eso esta expiación es limitada, pero esta expiación es tan certera, es tan clara, es tan potente que ninguno de sus elegidos nunca podría perderla. Artículo 9 dice el cumplimiento del plan de Dios. Este plan que surge del amor eterno de Dios hacia los elegidos desde el principio del mundo hasta el tiempo presente, ha sido llevado a cabo poderosamente y será también realizado en el futuro, aunque las puertas del infierno busquen en vano prevalecer contra él. Por consiguiente, los elegidos son reunidos en un solo cuerpo, todos ellos a su tiempo, y siempre habrá una iglesia de creyentes fundada en la sangre de Cristo, una iglesia que ama fielmente, que adora persistentemente y que aquí y en la eternidad lo alaba como el Salvador, que en la cruz puso vida por ella, como lo haría un novio por su novia. Al estar unido a Cristo, ¿hay algún peligro de que en algún minuto la iglesia pueda desaparecer de aquí? Si estamos unidos a Cristo. No. Siempre va a existir la iglesia. Siempre va a existir la iglesia. ¿Y por qué va a existir siempre la iglesia? Porque la iglesia no está independiente de Cristo, sino que está unida a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, es imposible que la iglesia pueda perder su relevancia. Es imposible que la iglesia pueda perder su salvación. Sí, Apocalipsis dice que puede quitar el candelero de la iglesia de Éfeso si no se arrepiente. Pero las otras iglesias seguirán persistiendo. Si bien usted podría ir a Éfeso, ver las ruinas de la iglesia antigua que ya no existen. Pero puede ver que en este lugar, en este lado del mundo y en otros muchos lugares, la iglesia sigue más viva que nunca. ¿Y por qué? Porque la iglesia está unida a Cristo y no está unida a una institución. Como el romanismo quiere de alguna manera influir y decir, la iglesia no pertenece a una institución. La iglesia pertenece a Cristo. Y donde Cristo esté, allí va a estar la iglesia. Y cuando Cristo ya no esté en un lugar es porque ahí ya no está la iglesia de Cristo. Veamos ahora los rechazos de los errores enseñados por los remonstrantes, por los arminianos, por todos aquellos que niegan la expiación limitada. Habiendo expuesta la enseñanza ortodoxa, el sínodo rechaza los errores de aquellos que enseñan que Dios Padre asignó a su Hijo a la muerte en la cruz sin haber hecho un plan fijo y determinado para salvar a nadie por nombre. Mire, estas personas arminianas, estas personas que creen de que Cristo está improvisando, el Padre está improvisando, creen que Él no tiene un plan definido. Semejante es lo que creen estas personas, es como que Cristo hizo todas estas cosas y ahora está en una micro esperando que alguien se suba a la micro. Y Él tiene un tiempo que esta micro se va y el que no se sube a esa micro se pierde. ¿Es así el Evangelio? Es totalmente contrario, ¿cierto? Usando esta misma analogía. Él le ha pasado el boleto a cada persona. Y cada una de las personas que tiene el boleto se va a subir. Y el que no tiene el boleto no puede y no tiene acceso. Va a ser expulsado de eso. ¿Entiende las diferencias de cómo una persona arminiana, una persona que cree que Cristo murió en la cruz y ahora está esperando que la gente crea en Él, está totalmente errada? ¿Y por qué está totalmente errada? Porque esta afirmación es un insulto a la sabiduría de Dios Padre. Es un insulto a lo que Él ya habíamos dicho, ¿cierto? En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, elegido según el previo conocimiento de Dios Padre, o según la presciencia de Dios Padre. Sería un insulto a lo que Efesios 1 dice, elegido por el puro afecto de la voluntad del Señor.
La elección existe. Y si existe la elección, existe también la expiación. Sería un insulto aquel que en Juan 10:15 dice: yo doy mi vida por las ovejas y yo las conozco. ¿Se fijan? Dios conoce quiénes son sus ovejas. Dios conoce quiénes son los suyos. Sería un insulto de cuando el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 10 dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, prolongará sus días. La voluntad de Yahvé o de Jehová será en su mano prosperada. Sería un insulto porque el Señor ha visto el resultado de su expiación. Él murió por los elegidos. Y cuando Él terminó esta obra aquí en la cruz, Él quedó satisfecho. Porque su obra es una obra concreta. En cambio, aquellas personas que creen que Dios está improvisando, en realidad están ofendiendo, están insultando la sabiduría de Dios. Segundo, rechazamos a quienes enseñan que el propósito de la muerte de Cristo no fue establecer de hecho un nuevo pacto de gracia por su sangre, sino solo adquirir para el Padre el mero derecho a entrar otra vez en el pacto con la humanidad, sea pacto de gracia o de obra. Mira, hay personas que cuando hablan de este pacto de gracia dicen que solamente esto es un pacto que se renovó para que Dios pudiese nuevamente tener armonía con el hombre. Así ven la salvación. Miren este engaño sutil. No, si lo único que hizo Cristo es que volvamos a tener las paces con el Padre y ahora toda la humanidad tiene el libre albedrío para acercarse a Cristo. ¿Es así? ¿Y por qué no es así? ¿Por qué no es así? Porque están todos muertos en sus delitos y pecados, no se pueden acercar. Exactamente, muy bien, hermana Yael, porque Efesios 2:1 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Una persona que está muerto en sus delitos y pecados, como dice Romanos 3:10, no puede venir a Dios, no puede creer en Dios, no puede ni siquiera acercarse a Dios, no puede hacer nada, porque está muerto, está totalmente depravado, está totalmente incapacitado para venir a Cristo. Entonces, totalmente contrario, el Señor sí ha hecho un pacto de gracia, por medio de su sangre, sí lo ha hecho, pero no es algo que Él ha renovado para poder tener esta relación con el hombre, sino para sellar de manera definitiva y decir: los elegidos serán salvos, por medio de lo que en el antiguo pacto se había prometido bajo figuras y sombras, pero que ahora por medio de Jesucristo, quien cuando en la ordenanza de la cena, Él dijo: esta es mi copa del nuevo pacto en mi sangre, por la cual nosotros somos lavados, limpiados, purificados. Estas personas están en conflicto con la Escritura, que enseña que ha llegado a ser la garantía y el mediador de un mejor pacto, como dice Hebreos 7:22, Hebreos 9:15. Pues un testamento solo adquiere a validez cuando el testador muere, Hebreos 9:17. Eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Tercero, rechazamos a quienes enseñan que Cristo, por la satisfacción que hizo, no mereció para nadie la salvación misma, ni por la fe, ni por la cual esta satisfacción Cristo es válidamente aplicada para salvación, sino que solo adquirió para el Padre la autoridad o la plena voluntad para relacionarse de una nueva manera con la humanidad y para imponer nuevas condiciones como Él decide, que la satisfacción de estas condiciones depende del libre albedrío humano, siendo posible que todo o ninguno las cumpla. Fíjate, estas personas que dicen: confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y vas a ser salvo, recíbele como tu Salvador hoy. Tú tienes el poder para decidir. Eso es totalmente contrario al Evangelio. Nadie tiene el poder, un muerto no tiene la capacidad. Solamente una obra sobrenatural de Dios puede salvar al hombre. Estas personas son incapaces de reconocer en absoluto el principal fruto o beneficio que la muerte de Cristo produce y hacen volver del infierno el error pelagiano de que el hombre tiene una cierta capacidad o tiene una capacidad. Cuarto, rechazamos a quienes enseñan que implica el nuevo pacto de gracia que Dios Padre hizo con la humanidad a través de la muerte de Cristo,
No que seamos justificados delante de Dios y salvados mediante fe, en tanto que acepta el mérito de Cristo, sino que Dios, habiendo retirado su demanda de una obediencia perfecta a la ley, cuenta la fe misma y la imperfecta obediencia a la fe como si fuera una obediencia perfecta a la ley, por la gracia, y la considera como digna de la recompensa de vida eterna. Mire, este error sutil. Y creo, hermano, que hoy en día todos aquellos que creen que el hombre tiene una cierta capacidad para venir a Cristo han traicionado la Escritura, pero también han traicionado la Reforma. Porque la Reforma, recuerden cuál es la causa instrumental de la Reforma: la justificación por medio de la fe. Es decir, por medio de la fe en Jesucristo yo soy salvo. Pero estas personas dicen no recibimos la justificación por medio de la fe. Recibimos la justificación por medio de nuestras obras imperfectas, lavadas por medio de Cristo. Es decir, si yo me porto bien por medio de Cristo, yo soy salvo. Pero como dice la misma Escritura en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros somos declarados justos por la justicia de Cristo, no por mi justicia imperfecta, lavada por medio de Cristo. Entonces se fija porque estas personas siempre, tú tienes que ir siempre a la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, son obras, vístete de esta manera, piensa de esta manera, hace las cosas de esta y de esta otra manera, y así vas a poder ser salvo. Sí, te vas a caer a veces, sí, te vas a levantar, pero de alguna forma, si tú por medio de Cristo confías, vas a ser salvo. Porque Él ya, por la cruz, tú lavas tus obras. Y así estas obras son aceptadas delante de Dios, y así tú eres salvo. Eso es traicionar lo que la Escritura misma ha dicho. Es no considerar que por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Esto lo puede ver en Romanos 3, 24 al 25. Punto número 5. Rechazamos a quienes enseñan que toda la gente que ha sido recibida en el estado de reconciliación y en el estado de gracia del pacto, de modo que nadie a causa del pecado original está sujeto a la condenación o será condenado. Rechazamos a las personas que niegan que si una persona va a ser condenada por el haber quebrantado el pacto de obras, ¿cierto? Eso es lo que nosotros creemos, pero esta persona dice no, Cristo murió y ya deshizo ese pacto de obras. Ahora si una persona va a perderse porque voluntariamente rechazó a Cristo. Ellos están diciendo, no, si esto es creer o no creer. O sea, el hombre tiene libre albedrío para venir a Cristo. Tiene la capacidad para poder hacerlo. De manera imperfecta, sí, pero tiene una cierta capacidad. Esas personas, lo que están haciendo es contradecir la Escritura en la cual afirma que somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y por qué? Porque se ha quebrantado el pacto de obras desde el principio. Punto número 6. Rechazamos a quienes distinguen entre la obtención y apropiación a fin de inculcar en los incautos y inexpertos la opinión de que Dios, hasta donde a Él le concierne, desea impartir sobre todo igualmente los beneficios obtenidos por la muerte de Cristo. Mire, estas personas por eso lo que están haciendo un arminiano lo que hace es decir, confiesa a Cristo, acepta a Cristo en tu corazón, vas a ser salvo. Como en el fondo si el hombre tiene la capacidad, como si fuera el poder del convencimiento, lo que están haciendo es traicionar la Escritura de tal manera que están diciendo que cualquier persona puede recibir el beneficio de la expiación. En el sentido de, ¿crees? Ya, recibiste la expiación, pero ahora tienes que portarte bien. Si no te portas bien, vas a perder esa expiación. Pero el beneficio de la expiación no es un juego. O la tienes o no la tienes. O has recibido el beneficio de la expiación o nunca lo has recibido. Pero estas personas juegan, no, lo recibiste, ya, pero ahora está en el mundo, ahora no la tienes. Ahora la recibiste, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, y así viven sus vidas, y el que perseverar hasta el fin será salvo, dice. O sea, si usted, y ellos explican de esta manera, si usted llega a la última parte de su vida, y usted siempre ha ido a la iglesia y llega a la última parte de su vida,
y usted se aleja en la última parte de su vida, usted ya perdió su salvación. Perdió la validez de esa expiación, porque no se mantuvo en la fe que usted en su capacidad tiene. Pero eso es totalmente contrario al Evangelio. Si Dios nos ha dado la fe, nos ha dado la gracia, nos ha asegurado que esta expiación ha pagado totalmente nuestra deuda de los pecados pasados, presentes, pero también futuros. Por último, el séptimo punto dice: rechazamos a quienes enseñan que Cristo no podía ni necesitaba morir, ni que tampoco murió por aquellos a quienes Dios amaba grandemente, escogiéndolos para vida eterna. ¿Por cuántas personas no necesitan la muerte de Cristo? Mire, estas personas dentro de estos grupos remonstrantes arminianos de Holanda, algunos negaban que incluso la muerte de Cristo no era necesaria. Eso es pelagianismo puro. Eso es querer decir, no, el sacrificio de Cristo sí ayuda un poquito para que la gente avance, pero no era necesario. Mire, eso ya es una herejía. Decir que la muerte de Cristo no era necesaria es una herejía, porque contradicen al apóstol Pablo, que dice: Cristo me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. De igual manera, contradicen a Pablo cuando en Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará al mundo? Cristo. Jesús, el que murió y también resucitó por nosotros. O sea, si Él murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros, eso hace a la expiación algo esencial y necesario para nuestra salvación. Si no hay expiación, no hay salvación. Y si una persona se atreve a predicar eso, está totalmente fuera de esta fe, está fuera de la salvación, nunca ha estado en la salvación. Entonces se entiende por qué nosotros creemos y qué es lo que significa la expiación limitada. Expiación limitada significa que Cristo pagó la deuda de sus escogidos y solo de sus escogidos. Y si los demás se pierden por despreciar el Evangelio. Y en última instancia, los que nunca le han llegado el Evangelio se pierden por haberse ido en contra de su conciencia. Y sabemos que todas las personas se van a ir en contra de su conciencia. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados y cargan con esa deuda de su primer padre, hermano. Esa deuda que es impagable, que el único que la puede pagar es aquel que es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias le damos que en su misericordia, amor y bondad nos haya permitido, Señor, junto a nuestros hermanos, poder analizar cuán maravillosa, Señor, es tu expiación, porque has asegurado la salvación de aquellos que has escogido desde antes de la fundación del mundo. Le has dado fe salvadora, oh Señor, por amor de tu nombre. Es tan precioso tener una seguridad en ti, sabiendo y confiando en que aquella obra que usted hizo por nosotros es una obra totalmente eficaz, totalmente certera. Gracias te damos, oh Cristo, Hijo de Dios, por pagar totalmente nuestra deuda en la cruz del Calvario y por derramar este don inefable de la fe y la gracia en nuestros corazones. Gracias por unirnos a Cristo. Gracias, Padre, por idear esta salvación y enviar a tu único Hijo para pagar nuestra deuda impagable. En el nombre de tu amado Jesús, te agradecemos, oh Dios. Amén. El Señor le bendiga, amados hermanos. Vamos a estar ya comenzando con este